Hola a todos, bienvenidos a este tutorial de Adobe Illustrator 2018. Seguimos aprendiendo los esenciales. El día de hoy continuamos con herramientas básicas. Ya vimos lo que son la herramienta cuadro, la herramienta elipse. Ahorita vamos a ver lo que es la herramienta línea o segmento de línea y las que acompañan a esta herramienta. Para empezar, para ustedes puedan llegar al segmento línea o a la herramienta de línea, pueden darle clic aquí a un lado de lo que es entre rectángulo y la herramienta de texto. Esta la vamos a arrastrar. Yo le voy a dar clic y le voy a darle clic en este triangulito de acá y la voy a sacar. Vamos a sacarlo dándole clic a esta pestañita y la voy a dejar aquí arriba. Bueno, en este caso la herramienta línea es muy sencilla. Yo le doy clic en cualquier punto de mi lienzo y me va a salir estas opciones de segmento de línea. Si ustedes saben lo que es el tamaño de la línea que quieren hacer y el ángulo, pues lo pueden hacer. Yo puedo hacerla de 10 centímetros a 45 grados desde el punto que yo ya definí, era este. Usualmente no se usa así. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos un clic, mantenemos y vamos a arrastrar. En este caso, como ustedes pueden ver, junto al cursor podemos ver el diámetro o el tamaño o la distancia que está yendo de un punto a otro y el ángulo con respecto a lo que podríamos llamarle el horizonte. Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy manteniendo 0 grados o lo más pegado posible. Entonces, yo puedo soltar y se va a generar la línea. Ahora bien, la línea, así como las otras herramientas que hemos visto, tiene diferentes comportamientos. Entonces, por ejemplo, voy a darle un clic y voy a arrastrar. Y para empezar, si yo doy clic y mantengo y presiono Shift, me va a mantener la línea de tal manera que tenga múltiplos de 45 grados en su ángulo con respecto al horizonte. Entonces, por ejemplo, si voy moviendo, como ustedes pueden ver, pues yo tengo 0 grados, 45, 90, 135, 180, 270, 316 y 0, que en este caso, perdón, 315 y 0, que en este caso pues sería lo mismo que 360. Ahora bien, asimismo, yo puedo darle un clic y presionar Option y me va a ir del centro para afuera. Asimismo, yo puedo presionar también lo que es la tecla Shift y me va a tener los dos comportamientos al mismo tiempo. Vamos a borrar esta línea y vamos a ir a la línea curva o la herramienta arco. Si yo le doy clic igual, va a tener igual estas opciones de arco. La longitud del eje X, del eje Y, ya sea abierto o cerrado, en base a X o en base a Y. Y la inclinación, dependiendo de lo que ustedes quieran. Pero vamos a ver primero cómo se comporta para que ustedes entiendan cómo va esto. Entonces, yo arrastro. Y si se fijan, tiene primero ancho y alto. Asimismo, yo la puedo ir moviendo de tal manera que sea lo más curvo o menos curvo posible. Entonces, si yo lo quisiera, puedo moverle con las flechas. Si se fijan, yo ya estoy moviendo qué tan curvo o qué tan menos curvo con lo que es las teclas de arriba y hacia abajo. Asimismo, yo puedo presionar igual lo que es Option y me lo va a hacer del centro para afuera. Si yo presiono Shift, me la va a hacer a una proporción constante. Y lo mismo si yo presiono Option y Shift. Entonces, tiene un comportamiento muy similar a la línea. Y ya dependiendo de lo que ustedes gusten, pueden dibujar todas sus líneas. Entonces, ya teniendo este concepto, podemos tener la longitud de X, la longitud de Y y el tipo de abierto o cerrado. Asimismo, lo que es abierto o cerrado ustedes lo pueden cambiar con la letra F. Si yo estoy presionando lo que es la letra F y me lo pone cerrado o abierto, dependiendo de lo que ustedes quieran. La inclinación en base a X y Y, si lo quieren muy convexo o muy cóncavo. Y si quieren rellenar el arco, ¿esto qué quiere decir? Que cuando ustedes dibujen, por ejemplo, esto lo voy a hacer un poquito más abierto.
Aquí, si yo quisiera que esté relleno, tengo que tener un color aquí. Entonces vamos a ponerlo en rojo. Entonces, cada que yo dibuje, me va a trazar o me va a rellenar ese arco. Muy bien, vamos a borrar todo lo que ya hicimos aquí. Y vamos con la siguiente herramienta. En este caso es la herramienta espiral. Es una herramienta muy interesante. De hecho, ustedes pueden ver que es pues un caracolito, una espiral, que ustedes pueden ir dibujando como ustedes quieran. Asimismo tiene igual que si ustedes le dan clic, le da el radio, el decaimiento y los segmentos. ¿A qué quiere referirse esto? Bueno, el radio pues es desde el punto más lejano hasta el punto más céntrico. Ese viene siendo su radio. Y voy a seguir trabajando con esto. Entonces, si yo doy clic y arrastro, me va a generar esta espiral. Yo puedo hacer en el ángulo que yo quiera. Asimismo, con mis flechas hacia arriba y hacia abajo, le puedo dar el número de vueltas que yo quiera, ya sea más o menos. De igual forma, puedo hacer del centro para afuera y que mantenga ciertos grados conforme a algún punto. Si se fijan, igual no me deja como otras veces. Estoy presionando Shift. Y ahora les voy a enseñar las últimas dos, que esta para mí se me hace la más útil de estas últimas dos, que es la cuadrícula. De igual manera, si yo le doy clic, me va a dar estas opciones, donde yo pongo el ancho, el alto, si yo supiera el ancho o el alto que yo necesito, las divisiones horizontales y las divisiones verticales. Ahorita está de 5 por 5, si yo le doy clic, me va a generar un cuadro. Muy bien, entonces, por ejemplo, si yo arrastro, voy a tener igual mi cuadrícula de 5 divisiones por 5 divisiones, que aquí tenemos 6 cuadros por 6 cuadros. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un tablero de ajedrez, yo con mis flechas hacia arriba puedo cambiar el número de divisiones. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo 7, ya tengo 8. De igual manera lo puedo hacer en horizontal. Y presionando Shift, pues ya lo mantengo como un cuadro. Y aquí ya tengo mi retícula para un tablero de ajedrez. Ya sería cuestión de rellenar los cuadros. Ahora, la herramienta cuadrícula polar. Si se fijan, es un círculo, el cual está segmentado. De igual forma, si yo le doy clic, me da estas opciones. O lo puedo dibujar dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, por ejemplo, si yo mantengo Shift, me hace un círculo perfecto. Si yo lo suelto, pues lo puedo modificar como elipse. Entonces, vamos a hacer uno. Y les voy a mostrar también el comportamiento. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, puedo subirle y bajarle el número de divisiones con arriba y hacia abajo. El número de divisiones que tiene concéntricas. Y hacia la derecha o hacia la izquierda, las radiales. Esto les puede servir para diagramas o para algunas otras situaciones que les necesiten dividir círculos en un determinadas secciones. Ahora bien, aparte de esto, vamos a trabajar con la herramienta lápiz. La herramienta lápiz podemos llegar con la tecla N o dándole clic a esta herramienta. Aquí tenemos diferentes lápices. Ahorita vamos a trabajar nada más haciendo algunos trazos para que ustedes se familiaricen con el comportamiento. ¿A qué me refiero? Si ustedes están manejando el mouse, como yo realmente, pues yo no tengo una tableta de dibujo, yo realmente dibujo con el mouse. Yo lo que hago es hacer clic y arrastrar. Y si se fijan, pues me hace un trazo. Y la herramienta lápiz es muy noble porque si tenemos el pulso un poquito, digamos, sacudido, si se fijan, cuando yo hago los trazos, lo suaviza.
no me hace esos zigzagueos que en un momento dado yo puedo tener por mi pulso. Ahora bien, esto yo lo puedo modificar dependiendo de qué tan suave o qué tan exacto lo quiero. Si le doy doble clic a la herramienta lápiz, me va a dar estas opciones acerca de la fidelidad, si lo quiero preciso o lo quiero suave. También podemos rellenar, mantener seleccionado y la tecla Option para cambiar a la herramienta suavizar. Esto pues es dependiendo ya de lo que a ustedes les sea más cómodo. Pero pues la herramienta lápiz, como les digo, es una herramienta muy noble. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer, entonces, cuando yo dibuje, yo le puedo poner un relleno a este. Por ejemplo, le puedo poner un azul y ya tengo el trazo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer otro y lo relleno. Muy bien, aparte de lo que es la herramienta lápiz, también tenemos lo que es la herramienta pincel. La herramienta pincel, pues podemos ir con la tecla B de bueno. Y pues es muy similar a la herramienta lápiz, solo que este pues hace trazos dependiendo del tipo de pincel que utilicemos. ¿A qué me refiero? Bueno, yo voy a ir aquí a mi panel de propiedades y si se fijan dice aquí pincel y dice redondo. Como tenemos este que es un punto un punto básico, pues no se ve la diferencia entre el lápiz y el pincel. Pero si yo le doy a clic, si le doy clic aquí, me va a dar diferentes tipos de trazo. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar este de aquí para que ustedes vean la diferencia. Entonces aquí ya tenemos un comportamiento diferente. Incluso si yo cambiara a este, que parece más brochazo, ya se ve muy diferente. Ya parecería como si estuviéramos pintando de veras con un pincel. Muy bien, ya que trabajamos con todas las herramientas, voy a trabajar con este archivito que tengo, el cual ya tengo un paisaje. Pero a este paisaje le quiero agregar algunas cosas. Bueno, para empezar quisiera yo agregarle algunas nubes. Esas nubes las voy a hacer con la herramienta lápiz. Entonces, por ejemplo, voy a darle clic y voy a dibujar unas nubes por aquí. Esta nube la voy a colorear de blanco y le voy a quitar el contorno. En este caso quisiera yo que tuviera un poquito más de forma esta nube. Ahí está, le estoy dando un poquito de forma. Siempre tenemos que ver que no salga ese como asterisco para que podamos seguir modificando esta misma nube. Entonces esta la quiero un poquito más así. Esta me falló. Vamos a hacerlo de aquí a acá. Ahí está. Tiene un poquito de forma, pero no me está gustando cómo está quedando. Entonces, más o menos así. Tal vez por aquí abajo. Ahí está. Y esto lo vamos a poner un poco más opaco para que sí parezca un poquito nube. Ahí está. Más o menos. Tal vez pueda yo duplicarla y ponerla en otro lado. Entonces esta la voy a hacer un poquito más pequeña. Voy a poner tal vez por aquí. Para que tengamos otras nubes. Muy bien, esto ya quedó bastante bien. Podríamos hacerle incluso otras formas, irlas modificando. Y quisiera yo ponerle un poquito de follaje aquí abajo. Entonces eso lo vamos a hacer con la herramienta pincel. Unos de estos vectores. Para que parezca nada más un poquito de pasto. Entonces, por ejemplo, voy a usar este. Y voy a trazar algunos por aquí. Ahí está. Que parezca un poquito de pasto. Y le vamos a cambiar el color. Verde un poquito oscuro. Ahí está, podría ser más o menos así. Y le damos un poquito más. Tal vez por aquí. Ahí está, miren. Que parezca un poquito de pastito nada más. Para dar una idea.
Sí, podría ser más o menos así. Bueno, eso es todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, regálenos un me gusta y más que nada, suscríbanse. No olviden darle click a la campanita para las notificaciones. Nos vemos la próxima semana.